Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Había en Cafarnaún un ministro del rey que tenía un hijo enfermo, el cual, oyendo decir que Jesús llegaba de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que pasase a su casa y sanase a su hijo que se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no creéis. Instábale el ministro: ven, Señor, antes que muera mi hijo. Dícele Jesús: vete, tu hijo está bien. Creyó el hombre la palabra que le dijo Jesús y se fue. Cuando regresaba, saliéronle al encuentro sus criados con la nueva de que su hijo vivía. Preguntó él a qué hora había comenzado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora 7:00, es decir, la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. Conoció pues el padre que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, mirad que andéis con cautela, no como necios, sino como sabios, rescatando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. No os deis con exceso al vino, incentivo de lujuria, mas llenaos del Espíritu Santo, tratando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando continuamente gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetándoos unos a otros en el temor de Cristo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el domingo de hoy, en el introito, leemos un pasaje del profeta Daniel. Todo cuanto has hecho con nosotros, Señor, con verdadera justicia lo has hecho, pues hemos pecado contra ti y no obedecimos a tus mandatos. No obstante eso, da gloria a tu nombre y pórtate con nosotros según tu gran misericordia. El tiempo que vivimos es malo. Siempre el tiempo de nuestra vida podemos decir que es malo, porque el hombre, como dice Job, tiene que luchar. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, y es milicia contra los enemigos de la salvación de su alma, contra los enemigos del mundo, del demonio y de la propia carne caída por el pecado original, que fue perdonado ese pecado, sí, con el bautismo, pero no el fomes peccati, es decir, la inclinación como naturalmente añadida al hombre, que el hombre le cuesta menos hacer el mal que hacer el bien. Entonces, esta oración de Daniel es cuando el pueblo de Israel estaba en la cautividad de Babilonia. Todo cuanto hiciste, Señor, con verdadera justicia lo has hecho. Si nosotros podemos ponerlo en la situación en que vivimos ahora y decir con Daniel, el profeta, todo lo que nos has hecho, Señor, todo lo que nos estás haciendo vivir, todas las situaciones desagradables de este mundo que nos rodea, con verdadera justicia nos lo ha hecho por nuestros pecados. Pues hemos pecado contra ti y no obedecimos a tus mandamientos. Es justo castigo de la humanidad. La incertidumbre con que uno vive, la situación especial de nuestro país, la situación del mundo entero. Con verdadera justicia lo ha hecho el Señor. Y podemos pedirle a Él que se comporte con nosotros de acuerdo a su misericordia, que no su justicia. Pero breve es nuestra peregrinación sobre la tierra, muy breve. Breve el tiempo que se nos ha dado para negociar nuestra salvación. Los hombres necios, los hombres sin inteligencia, pierden este tiempo en sucios deleites o se marean con los negocios de la tierra. Los prudentes, en cambio, se aplican con buenas obras a ganar méritos.
a cumplir los mandamientos. En el Evangelio nuestro Señor se compadece de este régulo, y aunque su fe era imperfecta porque creía que necesitaba la presencia corporal, la presencia física de nuestro Señor para curar a su hijo que se estaba muriendo, sin embargo, de esa fe imperfecta nuestro Señor le da el milagro y lo cura al hijo ese que estaba enfermo. En medio de sus imperfecciones, este personaje, este régulo, nunca dudó de la bondad del Señor. Dudaba, sí, quién sabe, de su poder, de que no era Dios, o de alguna manera creía que Jesús tenía que estar ahí, tocarlo a su hijo que se estaba muriendo, imponerle su mano. En definitiva, habría como una duda del poder divino de Jesús, que es y que será la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios humanado. Pero de lo que nunca dudó fue de la bondad de ese divino Maestro. Así tampoco nosotros debemos dudar de la bondad de Dios, y que todas las cosas que nos pasan, aún en medio de las cruces y en medio de las persecuciones y en medio de las incertidumbres de esta vida, de que Dios nos ama. Y si alguna vez lo hemos apartado de nosotros, es porque nosotros nos hemos apartado de Él primero, mediante el incumplimiento de sus mandamientos, mediante la falta de amor, mediante el mareo por las cosas de la tierra, el perder el tiempo. El tiempo es breve, dice San Pablo. Mirad que andéis con cautela, no como necios, sino como sabios, rescatando el tiempo, porque los días son malos. Ese tiempo nunca se insistirá bastante, vale más que oro, vale eternidad. De acuerdo a como vivamos este tiempo aquí en la tierra, será nuestro destino eterno, en el cielo o en el infierno. Y hablando de los males que nos aquejan hoy, podemos hablar también un poco del poder del Santísimo Rosario. Estamos en el mes de octubre, mes del Santísimo Rosario. La pasada semana festejábamos Nuestra Señora de las Victorias, que después se convirtió en Nuestra Señora del Rosario, porque fue el día 7 de octubre en que la cristiandad ganó la gran batalla de Lepanto contra los turcos, mediante la intercesión de la Santísima Virgen, que todos los fieles cristianos le rezaban el Santo Rosario para ganar. Y fue que con bastante desigualdad de números, los cristianos eran muy pocos contra la gran cantidad de turcos maometanos. Sin embargo, cambió el viento y Dios hizo que la cristiandad tuviera su victoria. Por eso es Nuestra Señora de las Victorias, o después se cambió el nombre por Nuestra Señora del Rosario. Y León XIII, para incentivar el rezo del Santo Rosario, publicó una encíclica en la cual habla de cómo en el Rosario están los misterios para encararse con todos los daños que tiene el mundo. Los daños principales del mundo en contra del cristianismo, en contra de la perfección cristiana, son tres, dice, tres principalmente. La falta de consideración a la vida de familia, a la piedad familiar, a las virtudes que se tienen dentro de la célula de la sociedad, que es la familia, que están, como podemos decir, ejemplarmente para que los cristianos puedan seguirlos en los misterios gozosos, donde se nos muestra la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde la anunciación de la Virgen hasta la pérdida del niño en el templo. Se nos muestran con vivos colores las virtudes familiares, la virtud de piedad, la virtud del trabajo modesto, la virtud del acomodarse a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra, sin exigir más, sin esa lucha de clases que nos impone, por ejemplo, el comunismo o el socialismo, o ese odio al que tiene más, o ese desprecio por la modestia de vida. Cada uno quiere ser más, y está todo el tiempo el mundo incentivando a través de que si no sos esto, no sos nadie, si no seguís tal carrera, tampoco sos nadie, si no tenés tanta cantidad de plata, si no tenés tanta cantidad de autos, de casas,
Fijémonos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se nos representa en los misterios gozosos. Carpintero, ayudando a su padre adoptivo, putativo, San José, en quehaceres domésticos, en trabajos modestos, amando a sus padres de la tierra, siguiendo la voluntad de Dios, creciendo, como nos dice el mismo Evangelio, creciendo en sabiduría y santidad. Si bien era Dios, a los ojos de los hombres crecía en eso. Como Dios no puede crecer porque Dios es infinitamente perfecto. Otro de los males del mundo, enumerados por el pontífice, son el horror al sufrimiento, el horror a la cruz. Y vemos entonces el ejemplo de los misterios dolorosos del Santísimo Rosario, como nuestro Señor Jesucristo, en la oración en el huerto, flagelado en la columna, coronado de espinas, tomando su cruz en el camino al Calvario y finalmente muriendo sobre ella, no se desdeñó de padecer él mismo, para darnos a nosotros ejemplos de lo que él mismo nos había dicho: quien quiera seguir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuán distinta de las máximas del mundo, que uno tiene que hacer todo absolutamente lo que le venga bien, lo que le guste. Si te sentís bien, hacelo, por más que sea pecado. Esas son las máximas del mundo. Rehacé tu vida, huí del sufrimiento, huí del dolor. Todo lo contrario de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, con su vida, su pasión y su muerte. ¿Por qué? Porque el dolor tiene motivo de redención. El dolor, la única religión, que es la única verdadera, que explica el misterio del dolor, es el cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios humanado padeció por nosotros. Y Él no desdeñó la cruz, no la apartó con horror, como hacemos cada uno de nosotros en nuestras cruces cotidianas, sino que la abrazó, la cargó sobre sus hombros y subió al Calvario y murió en medio de los más atroces dolores. Nosotros podemos redimir el tiempo sufriendo las cruces cotidianas que Dios nos manda, porque Dios, como dijimos al principio, nos ama más de lo que podemos imaginar. Y si nos manda esas cruces, es porque primero probó nuestros hombros. Nunca van a ser más grandes las cruces de los hombros que podamos nosotros soportar, porque Él, antes de mandarla, la probó Él mismo a cada uno de las cruces que nos manda. Y si nos manda esas cruces es para redimirnos de nuestros pecados, para purgarlos aquí en la tierra y no tener que después pasar cuánto tiempo en el purgatorio, en donde los dolores son similares a los del infierno, según lo que dicen los santos, con la diferencia de la esperanza, ¿no es cierto? Que está en el purgatorio ya sabe que está salvado, pero sin embargo los dolores son tremendos, y no hay mérito, en el purgatorio no hay mérito. Aquí, sin embargo, podemos sufrir esas cruces que Dios nos manda, esos dolores, esas enfermedades, esos disgustos cotidianos, que si los aceptamos gozosos y los ofrecemos a Dios por nosotros, por nuestros prójimos, por las almas del purgatorio, aumentan nuestro tesoro espiritual en el cielo, de una manera que no nos podemos imaginar. Entonces, a ese mal del mundo, del horror al dolor, del horror al sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo nos pone ese amor sobrenatural al sufrimiento, ese amor sobrenatural a la cruz. Naturalmente, por supuesto, queremos salir corriendo cuando nos viene una enfermedad o nos viene una tragedia, pero podemos sublimarlo, podemos redirigir, podemos amar a Dios a través de ese dolor. Y eso es lo que debemos hacer, amar a Dios a través del dolor. Y finalmente lo que nos propone el mundo, los enemigos del alma, es el olvido de que esta vida pasa y que la verdadera vida está en el cielo. Y eso es lo que nos viene a enseñar los misterios gloriosos del Santísimo Rosario.
empezando por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo por la ascensión, cuando les dice a los discípulos que Él va al cielo a prepararnos morada a nosotros. Se nos adelanta como nuestro hermano mayor a prepararnos nuestra habitación allá en el cielo, cerca de Dios. Después sigue la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles, dándoles ya a los apóstoles esa fortaleza para arrostrar aún la muerte. De hecho, todos murieron mártires en defensa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya sabían que les esperaba el cielo. La asunción de María Santísima a los cielos, junto con su cuerpo y su alma, porque ella era, por decirlo, por su maternidad divina, necesitaba estar al lado de su Hijo, entera. Podemos decir por eso que hay un hombre entero en el cielo y una mujer entera en el cielo, no solamente en su alma, sino también en su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Y finalmente ella fue coronada como reina y señora de todo lo creado. Dios hizo la creación para nosotros y coronó a su hija predilecta, la Virgen María, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y madre nuestra, y esposa inmaculada del Espíritu Santo. A ella la puso por cabeza y corona de toda la creación. Mediante este rosario, entonces, debemos nosotros aprender a vivir nuestras vidas santamente, católicamente, cristianamente, y salvar nuestras almas, porque ese rosario fue el arma que nos dio la Virgen para estos últimos tiempos, en que tan desolados estamos, ante la falta de sacramentos, ante la falta de jerarquía eclesiástica, ante este como eclipsamiento, la falta de un sumo pontífice. Pero ya sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia de Dios. Entonces estamos como Daniel en el pozo de los leones. Señor, realmente todo lo que hiciste con verdadera justicia lo has hecho, pero acuérdate de tu misericordia, porque somos pobres, porque somos frágiles, porque somos seres humanos, somos barro. Entonces pidámosle a Dios a través del Santo Rosario, en lo posible cotidiano. La Virgen en Fátima pidió el rosario todos los días por la paz del mundo. Queremos que el mundo sea diferente, pero nosotros no queremos cambiar. Tenemos que cambiar nosotros antes de cambiar el mundo. ¿Y cómo vamos a cambiar el mundo? Siguiendo los deseos de la Virgen María, rezando el rosario. Pidamos a ella que ahora también, la semana que viene, mañana precisamente, es la fiesta de la maternidad, que nos sea madre, aunque nosotros seamos malos hijos, que no permita que seamos malos hijos, que no permita que nos apartemos de ella, que ella nos conduzca a nuestro Señor Jesucristo y nosotros aprendamos a hacer del rosario nuestra oración más amada, nuestra oración cotidiana, para aprender a conocer, amar y servir a Dios en esta vida para gozar luego de la vida eterna. En el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.